Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, damos gracias al Señor Jesús por su inmenso amor y grande misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros, de permitirnos estar un día más en su presencia y de vivir un día más para Él. Con ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, hermanos, vamos a tener un compartir de la palabra de Dios. Compartir, pues se le llama debate, pero eso es un compartir de conocimientos bíblicos, conocimiento de la escritura. Y este compartir lo vamos a hacer con el amigo Guido Rojas. Ya ustedes lo distinguen, él es una persona que es miembro de la Iglesia Católica, él es teólogo católico, ha debatido muchas veces conmigo, hemos compartido muchas veces, y también es una persona que lo vemos muy activa, compartiendo unas conferencias por Facebook. Guido, Dios te bendiga, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alexander. Un saludo especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para ti, para toda tu audiencia de tu canal, igual para todas las personas que van a ver este video. Bendiciones para todos y como tú dices, sí, tenemos otra vez un compartir bíblico de acuerdo a la perspectiva de tu iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y de mi iglesia, la Iglesia Católica, con un tema pues que lo habíamos concretado de tiempo atrás, desde el año pasado que tuvimos el último compartir de los dos, que es sobre la Virginidad de María desde ambas ópticas. Entonces, gracias como siempre por tu invitación, por tu amabilidad y como siempre, esperemos que sea del agrado de todas las personas. Adelante. Gracias, Guido. Bueno, este compartir lo vamos a, como siempre lo he hecho con el amigo Guido, vamos a tener dos tiempos, cada uno de 20 minutos, para hablar acerca si María fue por siempre virgen. En esta ocasión le toca empezar a nuestro amigo Guido Rojas, dos tiempos de 20 minutos cada uno, y al final una breve despedida. Guido, inicias con tus 20 minutos. Gracias, Alexander. Bien, por favor, como siempre, me avisas faltando 5 minuticos, por favor, ya que tú tienes ahí el cronómetro a la mano. Te agradecería mucho. Bueno, este tema para la Iglesia Católica es muy importante porque es lo que nosotros conocemos como una verdad de fe, es decir, es un dogma de la Iglesia Católica, o sea, es una creencia propia de la Iglesia Católica que lo ha sostenido durante siglos atrás, casi de los primeros siglos del cristianismo, tanto en los escritos de los padres de la Iglesia, como de los primeros concilios, como también actas pontificias y demás. Pero sobre todo, pues ante todo y en un compartir con hermanos cristianos es la palabra de Dios, que es lo que nos une como la primera fuente de la revelación divina, lo que nosotros conocemos como la revelación escrita, con un libro inspirado por Dios. Siempre en estos compartir utilizo Biblias en físico en mi biblioteca, me encanta compartir tanto Biblias católicas como evangélicas, también con comentarios de biblistas, que son personas especializadas en la materia, para enriquecer aún más el tema. La primera cita bíblica para demostrar la virginidad de la Madre de Jesucristo, porque todo lo que nosotros los católicos creemos en relación a María es en cuanto a los méritos de su Hijo Jesucristo. O sea, la devoción, la de veneración que los católicos y lo que nosotros creemos de la Virgen María siempre es en relación con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Voy a utilizar dos Biblias en esta primera parte. Esta es una Biblia de estudio Holman, es una Biblia evangélica, como todas es de la Reina Valera del año de 1960. Ustedes pueden mirar el grosor de la Biblia, es una de las principales Biblias de estudio a mi parecer. Y la primera cita que quiero compartir, que es muy conocida por todos nosotros, es la que aparece en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, una profecía escrita hace más de 500 años antes de Cristo, que tiene relación con el nacimiento de nuestro Salvador. Dice así en el verso 14, por lo tanto el Señor, o sea Dios Yahvé, el que se manifestaba de Dios Padre en el Antiguo Testamento al pueblo judío, mismo os va a dar una señal. Eso es una señal, algo, o sea, algo que indique algo que es de manera importante en la historia de la salvación. ¿Cuál es esa señal? He aquí, la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo. En esta Biblia evangélica se utiliza el término virgen. Ahorita voy a explicar un poco la etimología de estas palabras, tanto en el hebreo como en el griego. A pie de página dice la palabra hebrea traducida virgen significa doncella casadera y suele implicar la virginidad. Pero si nosotros vamos a esta Biblia católica, que me gusta mucho también, es una de las principales Biblias católicas, que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, hecha también por eruditos bíblicos y teólogos de la Iglesia Católica, de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Si vamos al mismo texto, vamos a encontrar solamente una pequeña variación en el mismo verso 14, donde dice, pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Cambia en sí la expresión virgen y doncella, que en la cultura judía aquel entonces eran mujeres de 14, 15, 16 años, comprometidas para matrimonio, y por lo tanto, de acuerdo a la moralidad de aquel entonces, a la cultura y a la sociedad judía, eran mujeres vírgenes. Ahora, si nos vamos a ver ya lo que es el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene su relación en el Nuevo, el cumplimiento máximo, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesucristo nuestro Señor. En el mismo Evangelio de Mateo, el primero de los 3 evangelios sinópticos, escrito por el evangelista y apóstol Mateo hacia los años 70, 80, en relación a Isaías 7:14, vemos en Mateo 1:25 la siguiente profecía en el cumplimiento. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, ya en el Nuevo Testamento, escrito en griego koiné, sí aparece en todas las traducciones de la Biblia la palabra virgen en relación a María, su estado, antes del nacimiento de Jesucristo, que en eso estamos completamente de acuerdo todas las iglesias cristianas, que María era una mujer virgen y concebió a su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo, permaneciendo virgen. Ya el problema es después del nacimiento de Jesucristo. De mi libro Verdad de la Fe Católica, que es un manual de teología, con más de 20 temas de Biblia y teología, 920 citas bíblicas, estudio que he hecho yo a manera personal y que siempre a veces comparto lo que he escrito en este libro cuando tengo estos compartir bíblicos. Simplemente quería resaltar o aclarar que en Isaías 7:14, en los originales, sobre todo como veíamos en la Biblia católica, se utiliza específicamente el término virgen es Betulá, pero aparece también como doncella, que es Alma, que es la que aparece en la Biblia católica de Jerusalén, mientras que el término Betulam aparece en la Biblia Holman, que es una Biblia angélica de la Reina Valera de 1960, pero que en realidad ese término implicaba, como decíamos, una mujer soltera que no había tenido relaciones sexuales. Ya en el Nuevo Testamento, lo que veíamos de Mateo en el capítulo 1, verso 22 y 23, sí aparece el término griego air partenos, que significa precisamente virgen. Entonces, en eso no hay ninguna variación ni nada, simplemente variaciones de orden etimológica, pero la misma idea. Ahora, ¿cuál es de pronto, a mi parecer, de acuerdo a lo que yo veo en las iglesias evangélicas en general, que solamente con excepción de la iglesia ortodoxa, que es una iglesia hermana de la católica, que no creen que María haya sido virgen? Ahora, no lo dicen en mala fe, es una creencia propia de ellos. Para nosotros sí tiene mucho más sentimentalismo, porque María implica un papel importante en la historia de la salvación, es un camino para llevar a Jesucristo. Humanamente hablando, creemos que María es la mujer más importante en la historia de la salvación, humanamente, no divinamente, como es Jesucristo. Pero tal vez el pasaje de la discordia, a mi parecer, y tal vez el único en el cual podía encontrar un poquito de escozor, es el que encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 25, que es cuando el ángel Gabriel le dice en sueños a José, cuando había visto a su mujer comprometida, María, porque estaba comprometida en matrimonio. El matrimonio duraba un año entre lo que era el noviazgo, el compromiso y los esponsales en sí. María fue concebida en su vientre por obra del Espíritu Santo en ese periodo. Y José, como era un hombre justo, dice la palabra de Dios, quería repudiarla o quería dejarla a un lado y no hacerse cargo del niño que iba a tener. Pero dice la palabra de Dios que en un sueño se le explica a José todo el plan que tenía Dios con esta mujer, una joven aldeana de Nazaret en Galilea. Ni siquiera era de la realeza, pero bueno, era de una provincia en Nazaret que no se mencionan ni siquiera en el Antiguo Testamento, porque para Dios lo más importante es a veces lo más ínfimo. Pero en el verso 25, he aquí la perícopa en discordia, en versión Reina Valera,
de Holman dice, pero con que termina el sueño a José de parte del ángel, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, que después, lo va a leer desde el verso 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí entonces donde los evangélicos, biblistas y teólogos dicen que el término conocer, de acuerdo a la contextura gramatical y de acuerdo a la misma exégesis bíblica, da a entender que después del nacimiento de Jesucristo, María con José consumieron su matrimonio y tuvieron relaciones sexuales, que no sería nada pecaminoso ni nada, porque legalmente María era la esposa de José ante la ley de Moisés y ante los hombres. No obstante, ese término conocer implica para muchas variables de exegética y lingüísticamente hablando. Quiero resaltar lo que dice en esta Biblia de estudio Holman, que es una Biblia evangélica hecha por eruditos biblistas no católicos con respecto al término conocer. En el verso 25 de Mateo 1, dice así lo siguiente, dice, pero no la conoció. Confirma una vez más que Jesús fue el producto de una concepción virginal. O sea, el término conocer es una afirmación de que el nacimiento de Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo. No implica que después José y María hayan tenido relaciones sexuales, de acuerdo a lo que dicen estos biblistas evangélicos. En la propia Biblia de estudio Jerusalén, versión latinoamericana, si vamos al mismo texto de Mateo capítulo 1, el mismo verso 24-25, dice también, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y sin haber tenido relaciones sexuales dio a luz a su hijo, que le puso por nombre Jesús. Bueno, ahí hay que diferenciar un poco lo que es el término hasta, que es donde los evangélicos pues toman su iniciativa para decir que María tuvo más hijos, porque el término hasta es eos, y entre sus muchas interpretaciones, eos indica una concepción, una condición anterior y no posterior a la acción en sí. O sea que si vamos a mirar el término eos, de acuerdo a lo que dice en la Biblia de estudio Holman y lo que dice la Biblia de estudio latinoamericana, simplemente implica que María no tuvo relaciones sexuales con José hasta antes del nacimiento de Jesucristo, pero que posteriormente tampoco sería una certeza. De hecho, hay que tener en cuenta cuando nosotros comparamos ese mismo término hasta, que los evangélicos utilizan mucho, si lo vamos a ver, por ejemplo, en otro texto del Antiguo Testamento, que es Génesis capítulo 4, verso 1 y 2, dice, en versión evangélica Reina Valera, ese mismo, conoció, aquí sí aparece, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierras. Aquí el término conocer sí implica una relación sexual, y con eso también lo que es el nacimiento del primer hijo de Adán y Eva, que sería Caín. Mientras que vemos que en la Biblia, en Mateo 1, 25, solamente el término hasta no implica, o no lo dice el texto de Mateo, que después hayan tenido más hijos. Si tuvieron relaciones sexuales, el autor Mateo deja pasar por alto si esa relación sexual fue producto ya del segundo hijo, que vendría ya del nacimiento de José y María. O sea, ahí también veo yo una serie de contradicciones con el término conocer, bien sea como lo piensa la Iglesia Católica, que es solamente una afirmación de que María fue siempre virgen, o como piensan los evangélicos, que conocer es en un sentido de la sexualidad, de dar a luz a hijos. Incluso, si vamos también al mismo evangelio de Mateo, porque me llama la atención, porque es Mateo el que especifica solamente eso, solamente Mateo hace referencia a esa perícopa en cuestión sobre el término conocer, si es de una relación sexual. Más adelante, en el mismo capítulo 2 del Evangelio de Mateo, porque solamente sabemos que hay dos evangelios que hablan sobre la infancia de Jesús, tanto Mateo como Lucas. En esta ocasión solamente voy a hacer énfasis al Evangelio de Mateo. Seguidamente, en el capítulo 2, va a hablar sobre la visita de los magos, que es cuando los magos vienen, lo que ya conocemos como la Epifanía, van ante Herodes, primero en Jerusalén, de acuerdo a las profecías de Miqueas 5, 1 y 2, el Mesías tendría que nacer en Belén, entonces van los magos allá, y Herodes quería ir también, pero con la intención de matar a ese nuevo rey
legítimo de la nación de Israel, ya que él era un rey usurpador. Él no era ni siquiera judeo, era idumeo. Pero también quería resaltar, bíblicamente hablando, lo que aparece en el mismo Evangelio de Mateo, un verso muy importante ya en el capítulo 2, en el verso 23, en el verso 16 del capítulo 2, cuando los magos por sueños no fueron otra vez donde Herodes, en Jerusalén, de Jerusalén a Belén eran 7 kilómetros, dice en el verso 16, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían adquirido por los magos. O sea que aquí nos hablan de que Jesucristo tenía 2 años de nacido cuando sucedió la visita de los magos. De hecho, en este mismo Biblia de Estudio Holman dice referente, Herodes mató a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén porque la estrella había aparecido a los magos 2 años antes, presuntamente cuando Jesús nació. O sea que vemos que cuando los magos visitan a Jesús ya en Belén con María y José, no se mencionan a hermanitos menores. Lo que hubiera sido curiosamente, porque si José hizo uso legítimo de tener relaciones sexuales con su esposa después del nacimiento de Jesucristo, médicamente hablando, una mujer después de 2-3 meses del parto y la dieta puede quedar embarazada perfectamente, más una mujer joven de 15-16 años en toda su plenitud, apenas empezando todo su ciclo menstrual y su ovulación. Sin embargo, en el mismo Evangelio de Mateo, el mismo que especifica el término conocer, no nos dice que en 2 años hayan hermanos menores. Igualmente, si vemos el mismo texto, unos versos más adelante, nos va a dar también otra referencia que tenemos que tener en cuenta también, bíblica, históricamente, para analizar también esta cuestión en sí, que es en el verso 21, que es después de la muerte de Herodes, ¿qué fue lo que sucedió? Que lo vamos a leer también de la Biblia de Estudio Holman, en el verso del 19 al 21. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, cuando ya están en el destierro. Nótese bien lo que dice el mismo evangelista Mateo, diciéndote, levántate, toma al niño y a su madre. Vemos bien que lo que nosotros conocemos ya como la familia o la Sagrada Familia seguía siendo, tanto en la visita de los magos como después de la muerte de Herodes. Vuelvo a repetir de una manera enfática, el mismo evangelista el mismo evangelista Mateo, ¿lo componían quién? El niño de 2 años o más de 2 años, su madre María y José, al cual el mismo ángel le dice, y vete a tu tierra Israel porque ha muerto los que procuraban matar al niño. Entonces se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra Israel. Siempre se relaciona María como la madre de Jesucristo. Nunca hay un solo texto bíblico donde diga específicamente que María haya tenido más hijos. Solamente el término, hermanos, aparece después en la vida pública de Jesucristo, que es lo que vamos a explicar de una manera en la segunda intervención. Ahora, históricamente hablando, ya sobre lo que fue la visita de los magos, el destierro y regresar nuevamente a Nazaret, cronológicamente hablando, de acuerdo a la historia de la salvación y la historia universal, porque Herodes sí fue un personaje conocido, todavía se conservan construcciones de la época de él, por eso era llamado como Herodes el Grande, por las grandes construcciones. Dice, se sabe con certeza, otra vez de mi libro, que el Mesías nació en el año 747 de la fundación del Imperio Romano, 7 años antes de la era actual. Y el rey Herodes el Grande murió en la primavera del año 750. O sea, que estamos hablando del año 4 antes de Cristo. Por consiguiente, históricamente podemos deducir, de acuerdo al texto bíblico, que pasaron de 3 a 4 años. Tiempo más que suficiente para que el mismo evangelista Mateo haya por lo menos especificado ya por lo menos uno o dos de los hermanos de Jesucristo que solamente aparecen en el ministerio público de Jesús después de 30 años. Entonces, con esa primera intervención quería hacer énfasis sobre todo en el Evangelio de Mateo, centrándonos tanto en la profecía de Isaías 7:14, su cumplimiento que aparece en Mateo capítulo 1, verso del 22 al 23, haciendo énfasis del término hasta que aparece en Mateo capítulo 1. Listo, gracias. Verso 25, la comparación del término conocer ya con
una relación sexual con hijos, como fue el caso de Adán y Eva, cuando tuvieron a su primer hijo primogénito Caín, en Génesis 4, 1, 2, y ya después lo que nos narra ya en el capítulo 2 de Mateo, la visita a los magos cuando Jesús tenía 2 años, y ya después del destierro y el regreso a Nazaret, ya cuando habían pasado más de 4 años, y no se menciona el mismo evangelio, hermanos menores de Jesucristo. Con eso termino entonces mi primera intervención y vamos a escuchar también lo que nos quiere compartir nuestro amigo apologista pentecostal, el señor Alexander Escobar Cerrato. Adelante, Alexander. Gracias, Guido. Bueno, Guido, te voy a decir que yo no defiendo ideologías de iglesia, primeramente. Alexander Escobar Cerrato no defiende ideologías de ninguna iglesia, ¿sí? Yo defiendo lo que dice la Escritura, solamente eso. Nosotros no tenemos como principio, y hablo de la iglesia pentecostal, tenemos como principio la Escritura. Tenemos un principio de exégesis bíblico, que es que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No citamos como referencias bíblicas, no citamos algo espurio. No creemos en concilios, no creemos en dogmas, no creemos en decretos, doctrinas que sean dadas extrabíblicamente. En eso no creemos nosotros. Si hay algo que creemos es 100% en la Escritura. Hay algo en que nosotros estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo, es que en la profecía de Isaías 7:14, donde dice el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Cumplimiento en Mateo capítulo 1, donde dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En eso tenemos 100% concordancia los dos, que allí está hablando de que la concepción, ¿sí? He aquí la Virgen concebirá, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Esa concepción es 100% virginal. En eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es lo que viene después, porque la Escritura misma nos declara que María no pudo haber tenido al Señor Jesucristo de una manera sobrenatural, como fue su concepción. No pudo haber sido eso. Y te voy a aclarar por qué. Si tú lees Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, cuando Juan está sosteniendo esta lucha con los gnósticos, tú sabes que los gnósticos decían que Jesucristo era una mera apariencia, y Juan estaba diciendo que Jesucristo vino en carne, ¿sí? Y que todo aquel que negara que Jesucristo vino en carne, ese era el anticristo, o era anticristo. Y Juan declara y dice algo muy cierto. Primera de Juan capítulo 5, verso 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Allí está hablando, escúchame bien, está hablando de su nacimiento. Y cuando tú miras, si has logrado detallar el nacimiento de una criatura, es mediante agua y sangre. La mujer rompe fuente, el líquido donde está el bebé, su hábitat, ella rompe esa fuente que se llama romper fuente, eso es agua, y comienza esa mujer a dilatar y se vuelve agua y sangre. Y Juan dice exactamente eso, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Entonces podemos decir que ese nacimiento no fue, escúchame bien, no fue de una manera sobrenatural como fue su concepción, no, María lo tuvo normalmente, y al tenerlo normalmente ha perdido su virginidad. Empezando por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al salir la criatura rompe el himen de la vagina, ¿no?
y discúlpame si hablo, y me disculpan los oyentes si estoy hablando de una manera muy, muy abierta, pero es lo que estamos hoy, el detalle en cuestión. Se rompe ese himen y la mujer deja de ser virgen. La Biblia me declara precisamente eso. Ya vimos que el primer testimonio es el de Juan, que dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. El segundo testimonio lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 21, dice: y cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese, óyeme bien, todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Dónde está eso? Mira, Levíticos capítulo 12, verso, vamos a leerlo de ahí, Levíticos 12, desde el verso 1, mira. La purificación de la mujer después del parto. Mira lo que dice aquí. Y esto concuerda con lo que dice Juan. Aquí dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación. Será inmunda y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplido los días de su purificación. Y María trajo eso, acá está indicando en Lucas capítulo 2, verso 21 en adelante, y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea, lo que está hablando Levíticos capítulo 12, allí está hablando de esto. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor. Para ofrecer conforme a lo que se le dice en la ley, un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Ya? Mira, esto es lo que dice en la ley. Dice más adelante, lo que traían. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces vemos que María, después del nacimiento de Jesús, ella quedó sangrando. Entonces es imposible que aunque el nacimiento de Jesús haya sido sobrenatural, perdón, su concepción haya sido sobrenatural, su nacimiento no. Ahora, pero tú dirás, es que María no perdió la virginidad con varón. No, estamos hablando que María dejó de ser virgen. Ella fue virgen, sí, fue virgen. Antes de la concepción, sí. Durante la concepción, sí. En el nacimiento, no. Porque ella tuvo que traer, conforme al rito de la ley de Moisés, una tórtola y un palomino. ¿Por qué? Por su menstruación. ¿Por qué? Por su sangre. Por eso Juan, demostrando que Jesús vino mediante agua y sangre, escribe esto. Porque él dice que el que niegue que Jesucristo vino en carne, ya es un anticristo. Es un anticristo. Entonces, todas estas escrituras nos dicen que María, sí, ella fue virgen. Antes de la concepción, sí. Después de la concepción, sí, pero no después del nacimiento. Porque así no haya tenido relaciones sexuales con varón alguno, con José, su esposo, ¿sí? Esta escritura indica que María, ya por causa del nacimiento de Jesús, dejó de ser virgen. ¿Por qué dejó de ser virgen? Porque la mujer se considera virgen, ya, siempre y cuando el himen vaginal esté en ella, en el conducto vaginal. Allí, eso es la virginidad, el himen vaginal, ¿sí? Pero después que sale el niño, ese himen se pierde, Guido, amigos católicos, ese himen se pierde. Y vemos que Juan testifica que Jesucristo vino mediante agua y sangre, y Lucas testifica lo mismo.
Lucas testifica diciendo que María y José trajeron conforme al rito de la ley lo que está escrito en la purificación de la mujer cuando da a luz un varón, ¿ya? Que se tiene que purificar de su sangre. Entonces, esto es más diciente que cualquier cosa. Uno, ¿ya? Dos, tú dices que Mateo capítulo 1, me citaste una Biblia y quiero que me la vuelvas, si puedes, más adelante. Ahorita dice, sin haber tenido relaciones sexuales, tuvo su hijo primogénito. Quisiera mirarla, saber cuál es. Ya, porque aquí claramente dice que no tuvieron relaciones sexuales. Quisiera ver cuál es esa Biblia, Guido, si ahorita me puedes dar el nombre. Ya, la he leído, pero quisiera que tú nos des el nombre de nuevo. Ahora, Mateo capítulo 1. Tú dices que el término hasta Mateo capítulo 1, como leemos aquí, dice el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese término hasta, Guido, quisiera proyectarlo aquí, vamos a proyectarlo. Significa fin de una acción o de un movimiento. Mateo 1, 25. Aquí está. Aquí está. Geo significa hasta, que significa esto es el fin de un movimiento, indica tiempo o lugar, ¿sí? Hasta. Esto es una palabra que nos indica el fin de un movimiento en tiempo y lugar. Así está en el significado que le podemos dar en el español. Indica el límite de una acción. Puede referirse a un lugar en que culmina un movimiento. El límite de una acción, ¿sí? Puede ser en tiempo o en lugar. Y aquí dice que no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. No la conoció. Dice Mateo capítulo 1, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta. Ese hasta indica que es el fin de ese no haber conocido a su mujer. En ese momento, hasta el momento en que ella dio a luz su hijo primogénito, se purificó de su menstruación, ahí indica que termina esa acción de no haber conocido, de no haber tenido relaciones sexuales con su mujer. La misma palabra lo está diciendo, es el fin, ¿ya? De la acción en que culmina, puede culminar la acción en un movimiento, en un lugar, ¿sí? Como lo dice la definición. Es una definición de límite, de tiempo o espacio. Y aquí podemos ver, indica el límite de una acción, puede referirse a un lugar en que culmina un movimiento. Volvamos aquí a Mateo capítulo 1. Muchos dicen que este ginosco no es de tener relaciones sexuales y tú mismo lo dijiste. Ahora, tú dices que cuando en Génesis capítulo 4, verso 1 dice Adán conoció, dice aquí, ginosco, ¿sí? Dice Adán de Enno, Ewan te Unaika, ¿ya? Dice que Adán conoció, mire, Adán conoció, está el mismo término en Mateo 1, 25, aquí, ginosco, aquí está, ginosco. Aquí en la Septuaginta también aparece ginosco, conocer. Entonces, este conocer indica que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer, ¿sí? Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva, y ella concibió. Pero tú dices que como a María no aparece la palabra concebir, entonces no está indicando que tuvo relaciones sexuales. No, el término mismo te lo está diciendo, que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer. Y eso lo podemos ver, que traduce relación sexual. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si en la Biblia de las Américas lo podemos ver. Génesis, capítulo 4, vamos a buscarlo aquí. A conocer, vamos a ver otra, vamos a ver la lenguaje actual. Mire, la lenguaje actual. Dice, y el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ese conocer es de relación sexual. Ese ginosco que aparece en Mateo 1:25 es de tener relaciones sexuales, porque también aparece
aquí en Génesis 4:1, y Adán conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. ¿Dónde más vemos esto? Lo vemos también en el 4:17, cuando habla de Caín. Mira, habla de Caín, 4, aquí en el 4:17, donde nos dice, y conoció Caín la mujer de él. Mire, aquí aparece la palabra ginosco o el verbo ginosco, ¿sí? Que significa conocer, pero este conocer es de tener relaciones sexuales. Y conoció Caín a la mujer de él o a su mujer, ¿ya? Y ella concibió y dio a luz un hijo. Bueno, pero vamos a ver en la versión que estamos leyendo aquí. El primer texto es Génesis 4:1. Dice que Adán tuvo relaciones sexuales, ginosco, a su mujer. 4:17, miremos a ver qué nos dice. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa. Ese ginosco es de tener relaciones sexuales, Guido. Y dice que José no tuvo relaciones sexuales con su esposa hasta que dio a luz su hijo primogénito. Hasta, ¿sí? No tuvo relaciones sexuales, o sea, no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Ahora, otro texto que te tengo es Primera de Samuel. Vamos a leerlo aquí. También aparece el término ginosco, pero aparece en nuestra Biblia, dice, y no se llegó. Primera de Samuel capítulo 1, verso 19 y 20. Primera de Samuel capítulo 1, verso 19 y 20. Vamos a mirarlo aquí. Mira, dice que Alcana volvió para la casa de él y conoció, dice aquí, y conoció Cai Enoten a Ana, mujer de él. Conocer. En nuestras Biblias esto se traduce, lo vemos y dice, y se llegó. Leámoslo en la versión nuestra, la versión que manejamos nosotros, que es la versión La Reina Valera 1960. Capítulo 1, verso 19, dice, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volviéndose fueron a su casa en Ramá, y Alcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Dice llegó, pero aquí aparece es conocer, dice, y este hombre, Alcana, ¿sí? Dice que se llegó, vea, y conoció, dice, y conoció a la mujer, a Ana, la mujer de él, dice aquí. Aquí aparece la palabra o el verbo ginosco. Estamos viendo que es conocer. ¿Qué significa eso? Que Alcana tuvo relaciones sexuales con, vamos a mirarlo aquí, Primera de Samuel, Primera de Samuel 19 y 20. Dice aquí, mire, a la mañana siguiente Alcana y su familia fueron al santuario para orar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Alcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales. O sea, la palabra ginosco, Guido, en la Biblia, porque nosotros hablamos conforme a la Biblia, ¿sí? Denota, traduce, da a entender, ¿sí? Que entre un hombre y una mujer se tienen relaciones sexuales, ¿sí? Y dice Mateo 1:25 que dice que ellos, María y su esposo, no tuvieron relaciones sexuales hasta que dio a luz su hijo primogénito. Eso es lo que significa. 1:25. Bueno, en esta no está la 1:25. En el otro, en mis otro segundo tiempo, voy a mostrar varias versiones bíblicas donde vamos a demostrar que ese hasta, conocer hasta, indica que después de eso sí tuvieron relaciones sexuales. Se traduce así. Hasta indica el fin de un movimiento, de una acción. Hasta el fin de un movimiento o de una acción. ¿Sí? ¿Cuál era el movimiento? ¿Cuál era la acción? Que José no conocía ya sexualmente a María, pero hasta terminó, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejó eso? Hasta que ella dio a luz su hijo primogénito. Después de eso,
¿sí? Sí tuvieron relaciones sexuales, porque ginosco, ¿sí? Bíblicamente entre un hombre y una mujer casados es tener relaciones sexuales. Bueno, hasta aquí mis primeros 20 minutos. Bueno, gracias entonces a nuestro amigo Alexander Escobar Cerrato por su intervención. Bueno, yo discúlpame si al principio siempre te relaciono tus posturas con la iglesia pentecostal, porque pues siempre te das a conocer como un apologista de la iglesia pentecostal. Entonces no lo dije por malo, nada, siempre deduzco que tus exposiciones, igual que la unicidad de acuerdo, no solamente a teología, sino a tu doctrina de la iglesia, pero bueno, no creo que sea pues para mayores cosas. Primero quería aclararte que la Biblia que utilicé es una Biblia católica, es la Biblia latinoamericana de Jerusalén, de la editorial Desclée de Brover. Esta Biblia es de las mejores en erudición bíblicamente hablando y está hecha, como lo dice aquí en la contraportada, por un equipo de biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que son eruditos también, personas que han dedicado toda su vida al estudio de la palabra de Dios con maestrías, con doctorados, que tienen acceso a los pergaminos originales, a los primeros códices. La Escuela Bíblica de Jerusalén, que está a cargo de la Orden de los Dominicos, una orden religiosa de la Iglesia Católica. Entonces, no es cualquier Biblia, es una Biblia de mucho prestigio, de erudición, y aquí es donde yo sacaba que en el pasaje de Mateo en cuestión, verso 25 dice, y sin haber tenido relaciones sexuales, dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Así aparece en esta Biblia latinoamericana. Y también utilicé una de las principales Biblias evangélicas, que es la Biblia de Estudio Holman, donde el término hasta ginosco no necesariamente es que después hayan tenido relaciones sexuales. El mismo, nuestro amigo lo está indicando. El hasta en ginosco es es hasta ese momento. Y eso es lo que nosotros estamos también resaltando teológicamente en la Iglesia Católica, que hasta el momento en que nació Jesucristo, María fue siempre virgen y aunque era la esposa de José, no quiere decir que posteriormente hayan tenido relaciones sexuales, porque no me pudo explicar nuestro amigo Alexander Escobar hace rato por qué el mismo término ginosco, como él mismo explicó y se fue a Génesis en el capítulo 4 con respecto a Adán y a Eva que tuvieron a Caín y después de Caín que también tuvieron el ginosco, da a entender la acción, no solamente relaciones sexuales, sino el fruto de esa relación, que son un hijo. Lo que Mateo deja pasar por alto, porque no dice Mateo que después de que conoció José a María, tuvieron un segundo hijo. No aparece. Y di textos bíblicos con referente a la infancia de Jesucristo que nuestro amigo José Alexander Escobar Cerrato no quiso comentar, que son el de Mateo, de cuando a los 2 años, la visita a los magos y después en el destierro 4 años, y el mismo evangelista Mateo deja pasar por alto a los hermanos de Jesucristo, que por cierto, de ser 5, 4 hombres y varias mujeres, ya por lo menos ya habían tenido por lo menos unos 2 hermanos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque una mujer después de tener, de parir y después de toda su dieta, puede volver a quedar otra vez encinta después de 3 meses o algo así. Eso también no veo una explicación o no veo también ahí una relación directa con el término ginosco en cuanto a María y José. Tampoco no hay un solo texto bíblico donde diga que María haya tenido más hijos. Se mencionan hermanos de Jesús en su vida pública, que es lo que voy a continuación traer referencia, pero no hay un solo texto donde diga que José y María tuvieron más hijos. Eso no aparece. Siempre cuando se relaciona a María, se dice, siempre en todos los textos, tanto en los evangelios como en Hechos del Apóstol, dice María, la madre de Jesucristo. Solamente dice María en relación a Jesucristo. Y los hermanos, el término adelfos, que es es amplísimo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un término que implica semánticamente hablando, en la lengua semita, parientes, amigos, primos, sobrinos, cuñados, tíos y demás. Entonces, eso, el término hermano no es tampoco algo concluyente. Sobre lo que decía nuestro amigo de María haya perdido su virginidad biológicamente hablando, de eso no se trata. La Iglesia Católica piensa que es una integridad en todo el sentido de la palabra, porque hay mujeres que nacen sin himen y hay mujeres que se pueden romper el himen en una caída de un caballo patinando. Entonces, no necesariamente el rompimiento del himen quiere decir que hayan perdido su virginidad. Estamos hablando de una virginidad en el sentido de que María y José no tuvieron relaciones sexuales, no lo que fue el parto de María de una manera biológicamente hablando, lo que explicó vaginalmente y todo eso,
no hay que ponerle ningún morbo porque es así. De hecho, el que asistió en ese parto a María con rompimiento y fuente fue José, porque no se menciona que haya habido ninguna partera, ni fue con ángeles, ninguna de esas cosas. Es la única persona que estuvo ahí presente en el alumbramiento de María. Entonces, de eso es algo biológico, es algo de acuerdo a las leyes naturales. Entonces, por ese lado tampoco yo veo mayor controversia. Que si después rompió himen, entonces dejó de ser virgen. No, no estamos hablando biológicamente, sino el sentido integral de lo que era María como la mujer prometida en Génesis 7, en Isaías 7:14, la Virgen. Ahora, en el mismo texto de Mateo, cuando se va a hablar de esa profecía, en el verso 23 de Mateo 1 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará luz a su hijo. Nos está indicando y llamará por nombre de Jesús, que es virgen. No nos indica el texto que dejó de ser virgen, no. El texto indica, gramaticalmente hablando, que era virgen cuando concibió y dio a luz a su hijo. ¿Por qué decimos esto? Porque, como decía el Evangelio de Lucas, cuando María recibe el anuncio del ángel, decimos que fue algo extraordinario. No estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de la mujer del Salvador, la mujer del Hijo de Dios, para nosotros de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El mismo ángel le dice a María, cuando le explica todo lo que era, lo que va a hacer Dios en ella, dice en Lucas capítulo 1, verso 37, el ángel le dice, porque nada es imposible para Dios. Y decimos que María fue siempre virgen en relación a la santidad, en relación a la unión que tuvo ella con su hijo, la criatura humana más cercana al Salvador. Y como lo dice también en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 41 y 42, cuando María visita a su prima Isabel, dice en el verso 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, refiriéndose a María, entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede a mí que la madre de mi Señor, emeter tú quirió en griego, venga a mí? Entonces, por eso nosotros la dignidad de María como la madre del Señor, como la madre del Salvador, como la bendita entre todas las mujeres, nosotros creemos como un dogma de la Iglesia Católica, definido por la Iglesia Católica, de que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Cuando nosotros vamos a ver en los evangelios ya, sobre los pocos textos que hablan sobre los hermanos de Jesús, vemos muchas contrariedades y muchas ambigüedades, que no es claro que esos supuestos hermanos de Jesús sean hijos de María y José. Primero porque lo dije, no hay un solo texto donde se afirme categóricamente que María y José han tenido más hijos, ni tampoco donde se diga la madre de Jesús y de sus hermanos, no. Cuando nosotros vemos lo que fue el ministerio público de Jesucristo en las bodas de Caná, en el capítulo 2, verso 1 y 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesucristo y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Qué curioso que una familia tan numerosa como la que tuviera, si supuestamente hubiera tenido Jesús, de 4 hermanos y otras hermanas, en unas bodas, que es un ambiente más familiar, se haya invitado solamente a María y a Jesús y sus discípulos y no aparecen por ningún lado esos hermanos de Jesús. Ya hablando del ministerio público de Jesucristo, porque ninguno de los relatos de la infancia de Jesucristo, ni en Mateo ni en Lucas, cuando dice que a los 12 años fue José con María y Jesús al templo según su costumbre. Tampoco el Evangelio de Lucas hace referencia a que con 12 años Jesucristo haya tenido hermanos menores. Y esto es de las cosas que no he visto a un teólogo o a un biblista evangélico, ojalá que nuestro hermano Alexander lo pueda describir, por qué en esos relatos de la infancia de Jesucristo no se mencionan a hermanos menores de Jesucristo, que debió haber sido así, porque después más adelante, como vemos por ejemplo en Marcos capítulo 6, verso 1 y 4, ya se aparecen los hermanos de Jesús de una forma esporádica. No aparecen tampoco en muchos pasajes y no aparece de una manera muy clara. Veamos a ver, miren, si nosotros vamos a Marcos capítulo 6, verso 1 y 4, esta vez estoy utilizando esta Biblia, se me olvidó decirles, es otra Biblia evangélica, es la Biblia Estudio la Biblia Estudio Nelson, de la editorial Nelson, del año de 1798, es también de la Reina Valera de 1960, otra Biblia en físico, otra Biblia evangélica. Dice en Marcos capítulo 6, verso del 1 en adelante, salió Jesús de allí y vino a su tierra, o muy importante esto, porque aunque Jesucristo nació en Belén, se crió en Nazaret de Galilea,
una pequeña aldea, una comarca, no más de 300 habitantes, es lo que deducen los historiadores de la época, donde todo el mundo se conocía, donde sabían de antemano que Jesucristo era el hijo de José, que se le llamaba el carpintero o el hijo del carpintero. Entonces la gente conoció a Jesucristo durante sus primeros 30 años de vida privada. Y dice el texto, en relación a lo que estamos hablando, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo, que era el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraron y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le he dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos, o sea, los mismos paisanos de Jesucristo están aterrados de los milagros, del poder taumaturgo de Jesucristo, de un término griego que es taumación, que es el que hace milagros. Y dice en el verso 3, ¿no es este el carpintero? Reconocían que Jesucristo es el carpintero. Y nótese bien lo que dice, el hijo de María. Mire bien cómo gramaticalmente el mismo Evangelio de Marcos primero describe a Jesucristo como el carpintero y seguidamente dice el hijo de María. No dice uno de los hijos de María o el hijo mayor de María. Y hermano, ahí sí el término hermano Adelfos, pero ya el término hermano Adelfos da para mucho. Dice hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón. No dice el texto, vuelvo a repetir, el hijo de María y el hijo de también, o sea, María como madre de Jesucristo, no, hace una clara diferencia entre María como Jesucristo como hijo de María y sus hermanos, que eran quienes, Jacobo, José, Judas y Simón. Y no están también aquí no con nosotros sus hermanas, la única vez que se menciona la hermana de Jesucristo porque jamás vuelven a aparecer, nunca. Ni en Pentecostés se vuelven a mencionar a esas hermanas de Jesucristo, desaparecen completamente de la Biblia, cosa que es muy curiosa. Supuestamente tendría que ser una familia modelo, la familia más santa que pueda haber en la historia de la salvación. Desaparecen completamente, una familia desunida, sin nombres propios estas hermanas. No fue importante para Mateo, para Marcos describir el nombre, pero lo que importa es lo que sigue adelante. Y se escandalizaban de él, más Jesús les decía. Vamos a ver cómo responde Jesucristo a lo que los mismos paisanos de él decían sobre su madre y sus supuestos hermanos. El verso 4 responde eso, que no eran hermanos carnales, porque dice, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y los de su casa. O sea, que no hay una veracidad para decir que estos primos que nosotros decimos se criaron con Jesucristo. Eran hijos de Alfeo, se menciona a otra hermana de María, como María de Alfeo o María de Cleofás. Se criaron con Jesucristo, vivían también en Nazaret, pero no hay una relación directa donde diga que eran hermanos de sangre de Jesucristo. No lo dice, ni tampoco dice que María era madre de ellos, solamente especifica, como digo yo en el verso 3, que María era solamente la madre de Jesucristo. Ahora, hay otro pasaje también en Nazaret, porque quiero hacer énfasis en Nazaret, porque ahí vivió Jesucristo 30 años, entonces es muy importante, porque los relatos que hablan de Nazaret tienen relación directa con todo lo que fue la vida privada de Jesucristo y la supuesta familia, los supuestos hermanos carnales o de sangre y agua, como hablaba nuestro amigo Alexander. Vemos, por ejemplo, también en el Evangelio de Lucas otro pasaje donde Jesucristo va también a Nazaret, como decía yo, una pequeña comarca de no más de 300 habitantes, que es lo que deducen los eruditos bíblicos para el tiempo de Jesucristo, que no hay ninguna mención en el Antiguo Testamento ni en los escritos de Flavio Josefo. Otra vez, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versos 16 al 22, también hay una connotación muy importante cuando Jesucristo también empieza su ministerio público. Dice así cuando Jesucristo va a Nazaret, vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Ojo bien porque es muy importante, está hablando otro evangelio, ya hablamos de Mateo, hablamos de Marcos, vamos a hablar ahorita de Lucas. Dice el cronista Lucas, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, otra vez, un día sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, ahí está todo lo que aparece a continuación, la profecía de Isaías 61:1, que habla sobre Jesucristo. Lo más importante es lo que aparece más adelante, ya cuando termina, lo que dicen otra vez los mismos paisanos de Jesucristo con respecto a él. Dice, vamos a ver unos versos más adelante, dice, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, mire lo que dice en el verso 22, y estaban maravillados de las palabras y gracias que salían de su boca y decían,
¿Qué es lo que decían los mismos judíos que vieron a Jesucristo durante 30 años? No es este el hijo de José. Ojo bien, en el verso 23, no es este el hijo de José. No dicen otra vez en otro evangelio que no dice, no es este el hijo mayor de José, o no es este uno de los hijos de José, no, uno de los hijos de José, sino simplemente se deduce a Jesucristo como el hijo de María en Marcos, que veíamos capítulo 6, verso 1-4, y aquí también en Lucas capítulo 6, en el verso 22, otra vez solamente a Jesucristo como el único hijo de José. Igualmente, en otro pasaje también en la sinagoga de Cafarnaún, en Juan capítulo 6, verso 41, vamos también al otro evangelio sinóptico. Mire que hemos tocado tanto Mateo como Marcos, como Lucas. Ahorita vamos a hablar del evangelio de Juan, también en referencia a ver si los judíos de aquel entonces reconocían a Jesucristo como uno de los hijos de José y María, lo cual no aparece. Lo estoy demostrando aquí con citas bíblicas. En Juan capítulo 6, verso del 41 al 44 también. Muy importante este texto bíblico para salir de, pues, darle más coherencia bíblica, más respaldo bíblico. Dice también otro pasaje, Jesucristo dice, murmuran entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendía del cielo. También en la sinagoga de Cafarnaún un día sábado, el discurso donde Jesucristo dice yo soy el pan bajado del cielo. Y decían en el verso 42, nótese bien, en Biblia Reina Valera, y decían, ¿no es este Jesús? ¿Quién? El hijo de José. Otra vez, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Mire bien que los judíos solamente conocían a Jesucristo como ¿qué? Como el único hijo de José y María. Repito otra vez, Juan capítulo 6, verso 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es posible que en todos estos pasajes bíblicos, tanto en la infancia de Jesucristo, a los 2 años, a los 4 años después del destierro, cuando tenía 12 años, cuando empieza su ministerio público, en las bodas de Caná, en la sinagoga en Cafarnaún, en la sinagoga de su propia Nazaret, ningún pasaje resalta que era uno de los hijos de José y María? Y como el mismo Jesucristo hace una énfasis, una separación, dice, son mis parientes. No hay ningún texto. Ahora, el término adelfos, hermanos, Jesucristo también lo utiliza en un sentido general, como podemos ver también en Mateo 23:8, palabras propias de Jesucristo, lo que es ya una hermandad, cuando tenemos a Jesucristo como nuestro hermano mayor, dado por el Padre, por la salvación de nosotros, no engendrado, pero sí por adopción. En Mateo capítulo 23, verso 8, Jesucristo dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, o sea, Jesucristo, y el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mire cómo el mismo Jesucristo dice que solamente Él es el maestro y rabí, y todos nosotros somos hermanos en relación a Jesucristo. O sea que el término hermanos, en un sentido amplio de la palabra, es una hermandad, son discípulos, son amigos, pueden ser parientes, pueden ser primos, pueden ser sobrinos, pueden ser cuñados, pueden ser tíos, pero no una afiliación de sangre con relación a Jesús en cuanto a José, su padre adoptivo, y en cuanto a María, que sí era biológicamente su madre. Finalmente, otro pasaje, ya es una epístola, de la epístola de los Romanos, otra vez, ya cambiamos un poco el género literario, pero es la misma idea. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, con esto termino esta intervención. No tenía muchas citas, creo que estas son más que suficientes. Pues en lo que yo quería en mi exposición, vamos a ver en Romanos capítulo 8, verso 29, otra vez el término adelfos en un sentido amplio de la palabra, o sea, el término hermano, lo dice también el apóstol a los gentiles, o el apóstol a las naciones, dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando del Padre en relación a Jesucristo. Pero dice más importante aún, para que Él, o sea, Jesucristo, sea el primogénito, sea el primero entre muchos hermanos. O sea, entre muchos hermanos en un sentido espiritual. Porque el término primogénito es el primero en importancia, o el primer hijo nacido, o también el primero que también puede ser unigénito. Porque Jesucristo es tanto primogénito como unigénito, como aparece también en Juan 3:16, en Juan 1:12 también. Entonces el término primogénito tampoco implica que Jesucristo haya tenido más hermanos
carnales, eso no implica. Protos, genes, o sea, el primero, gracias, o sea, el primer hijo consagrado a Dios y el primer hijo en el cual se daba todo lo que era la alianza con Abraham. Eso ya Alexander también explicó un poquitico sobre todo lo que eran las leyes del Pentateuco, todas esas leyes de acuerdo a la ley mosaica, pero vemos cómo con Jesucristo sea una nueva hermandad, es nuestro hermano mayor, y cómo el mismo término adelfos no implica hermanos de sangre, tanto como decía yo, en la infancia de Jesús, de 2, 4 años, en su adolescencia de 12 años, al comienzo de su ministerio público de 30 años, ni siquiera con los mismos judíos que lo vieron crecer, especialmente en la sinagoga de Nazaret, como vimos dos textos que pues lo dedujimos de la Biblia de Estudio Nelson. Entonces con eso termino mi última intervención, entonces vamos a escuchar también a nuestro amigo Alexander también en su intervención final. Adelante, Alexander. Gracias, Guido. Bueno, Guido, te faltó leer un texto, Guido, acerca de los hermanos de Jesús. Te voy a decir algo. Has cometido dos imprecisiones. Una, adelfos, viene del griego, no de lengua semita. Las lenguas semitas son las del Oriente, Irán, Irak, Israel y alrededor. Esas son las lenguas semitas, viene del hijo de Noé, de Sem. Esas son las lenguas semitas. La lengua griega es europea, ¿sí? Viene de Grecia, ya traída al oriente por Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Entonces, no es una lengua semita. Dos, adelfo, en el Nuevo Testamento, refiriéndose, no denota pariente. Denota pariente la palabra sungenes, ¿sí? Sungenes, que está, denota pariente, está en Hechos 7, 3 y 4, y hay muchos textos más, y también Sungenia, que es Hechos 7, 3, 14, y Sungenes, que está en Hechos 10, 24, Romanos 16, 7, 11, y Juan 18, 26, ahí denota o dice parientes, ¿sí? Ahora, te faltó un texto. Tú dices que solamente nombraban a Jesús como hijo de José, a Jesús no más. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 13, verso 53 en adelante. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí. Y venido a sus tierras, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Escucha bien, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿quién era el carpintero? José. ¿No es este, hablando de Jesús? ¿Ya? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mira, allí se está nombrando la familia. Allí se está nombrando una familia. Cabeza de familia, el carpintero. ¿Quién era el carpintero? José. Y en eso creo que estamos de acuerdo, que José está siendo nombrado como el carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? Allí no está hablando de un término genérico como la hermandad de los hermanos de la iglesia que tú nombras de Romanos, no, porque esto es después de que la iglesia es formada en el Pentecostés. Aquí está hablando de una familia formada por un padre, una madre y unos hermanos y unas hermanas. Está hablando de esa familia. Ya. Ahora, el por qué no aparece la familia de Jesús en la infancia de él, tú sabes que hay cosas que los escritores bíblicos obviaron de la niñez de Jesús. Después del nacimiento se viene hasta los 12 años más o menos en que aparece y después de ahí se pierde hasta los 30. ¿Sí? Mira, pero sí aparecen esa familia que tú dices que no está. Ahora, habiendo desvirtuado esto, sencillamente, voy a entrar a probar que lo que nuestro amigo Guido nos dice
en cuanto a la Biblia que él nombra, que dice que sin haber tenido relaciones tuvieron en la Biblia. Biblia católica. Mira, esta es la Biblia que tú nos estás mostrando, o donde tú nos dijiste que decía sin haber tenido relaciones sexuales. Listo. Y hay muchas más. Dice, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Pero si yo leo directamente del manuscrito de Mateo capítulo 1, verso 25, no dice así, sin haber tenido relaciones, tuvieron un hijo. Mira que ahí se están comiendo parte. Aquí dice, y no conoció, o sea, no tuvo relación sexual, ese conocer. Hasta esta parte podemos decir que está bien. Y si que hubieran tenido relaciones, ¿sí? Y no tuvo relaciones sexuales, está bien. Dio a luz un hijo. No, ahí se están comiendo algo, Guido. Ahí ustedes se están comiendo algo en esa escritura. Mira, bueno, y no conoció a la mujer, a ella, no la conoció a ella, dice aquí, Geos, hasta que dio a luz, aquí dice dar a luz su hijo, y le llamó a él con el nombre de Jesús. Pero mira, aquí está el término hasta. Este hasta nos está denotando, como ya mostré, el fin de una acción o de un movimiento. Voy a colocarle dos ejemplos. Apocalipsis capítulo 20, vamos a colocarlo. Apocalipsis capítulo 20, vamos a colocarlo en esta misma Biblia, la misma Biblia católica. Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué nos dice? Vamos a colocar primero el capítulo 7. Ahí está, ahí aparece hasta. Capítulo 7, verso 3 nos dice: y no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello en la frente de los servidores de nuestro Dios. Mira, le están dando una orden a unos ángeles, dicen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta cuando termine esta acción de colocar el sello de Dios en la frente de los siervos de Dios, ahí se derrama esa copa de la ira de Dios. Ahí. Pero esto está determinando que hasta que no hagan este movimiento de poner el sello, no se puede hacer daño o no se puede ejecutar la acción. Lo mismo denota Mateo capítulo 1, verso 25. Y no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su hijo. O sea, ese es el fin de la acción de esa palabra, ¿sí? O de ese acontecimiento. Miremos otro. Apocalipsis capítulo 20, verso 3 y verso 5. Dice así: y lo arrojó al abismo y se lo cerró con llave, y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Mire, hasta que pasen los 1000 años. Después de que termine ese tiempo, ¿qué pasa? Después tendrá que soltarlo por poco tiempo. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Esto nos indica que el hasta nos está indicando el fin de una acción, de un movimiento, ¿sí? ¿Cuál es esa acción aquí? Que el diablo es atado por 1000 años. Cuando pasen esos 1000 años, o sea, termina esa acción, eso está indicando el hasta, ya tendrá que ser desatado, Guido. Desatado. Ahora, volvamos aquí a Mateo capítulo 1, verso 25 en tu Biblia, en la Biblia católica, ¿sí? Aquí dice que no tuvieron, sin haber tenido relaciones sexuales, y sin que hubieran tenido relaciones dio a luz un hijo. No, Guido, aquí está, se están comiendo el asta. Y sin que hubieran tenido relaciones, ella dio a luz un hijo hasta que dio a luz su hijo, ¿sí? Sería la mejor traducción, hasta que dio a luz su hijo. Te voy a mostrar algunas Biblias. Por ejemplo, mira cómo traduce la Biblia Kadosh israelita ese hasta. Mira, ya vimos que tienen hijos. Mateo capítulo 13,
verso 53 en adelante nos está diciendo que tuvieron hijos. Ahí está la familia, el carpintero, María y los hijos, con nombre propio, lo está diciendo. Ahí está la familia, ¿sí? Tuvieron hijos. Los que quieren hacerse de la vista gorda son ustedes. Pero mira, aquí dice, por ejemplo, mira lo que dice la K2 israelita. Ya sabemos que ese conocer indica relaciones sexuales. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo. Esto sí está bien traducido. Hasta que dio a luz a su hijo, no como en tu Biblia, que solamente se comen el asta y sin haber tenido relaciones dio a luz un hijo. No, así no es. Esta es la mejor traducción. Pero no tuvieron relaciones sexuales con ella o no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo. ¿Qué indica esto? Que sí tuvieron relaciones sexuales después de que ella dio a luz a su hijo. Sí tuvieron relaciones sexuales. Guido, te voy a mostrar otra. La Biblia Internacional. Vamos a ver la Biblia Internacional cómo traduce esto. Vamos a ver ese hasta. Biblia Internacional. Miremos a ver. ¿Ya? Les recuerdo que la Biblia que Guido nos está mostrando dice, y sin que hubieran tenido relaciones. Eso no lo dice. No lo dice. Sí, efectivamente no tuvieron relaciones hasta el fin de la acción. Ese fin que indica, ¿cuál es el fin de la acción? El que ella, cuando ella tuvo a luz su hijo, indica el fin de esa acción, de que no tuvieran relaciones. Ahora, la Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice, pero no tuvieron relaciones conyugales o no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Hasta, indica el fin del movimiento, como ya lo mostré con con 2 ejemplos claros en la escritura, y hay muchos más, y la Biblia nos está traduciendo al pie de la traducción, nos está diciendo que no tuvo relaciones sexuales evidentemente o conyugales con ella, pero fue hasta que ella dio a luz su hijo. Nos está diciendo abiertamente. Vamos a mirar otra. Miremos otra. La Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Mira, Guido, miren todos los amigos católicos. Esa Biblia que nos muestran aquí, Mateo y las muchas más Biblias católicas que dicen, y sin que hubiera tenido relaciones, que se comen el hasta, ¿sí? Se comen el hasta, está mutilando la escritura, la están mutilando, porque en el manuscrito dice hasta, y no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su hijo. No dice, y sin que hubieran tenido relaciones, no dice eso. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo. No dice eso. Dice, y no tuvo relaciones conyugales o relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su hijo. Pero sigamos viendo. Aquí está. La nueva versión, esta es la Nueva Traducción Viviente, que dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Miremos otra. Miremos otra. Vamos a buscar la Biblia al día y pasamos a más traducciones. Bueno, dejémosla ahí y vamos a pasar a otras traducciones que son más textuales todavía. Son más textuales. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas traduce ese hasta así. Miren ustedes. La Biblia de las Américas traduce ese hasta así. Miren. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Óigame bien, ese tener relaciones sexuales indica que María perdió su virginidad. La perdió en 2 formas. Una, por el nacimiento de Jesús, y la segunda, porque tuvo relaciones sexuales con su esposo, que era lo más normal, lo más común de una pareja. Y la Biblia de las Américas traduce ese
hasta, lo traduce que ella perdió su virginidad. Mire, y la conservó virgen, efectivamente, él la conservó virgen, pero hasta un momento determinado. Este hasta indica el fin de una acción, de un movimiento, tiempo o lugar. Es el fin de un movimiento, de una acción, indica el fin de en tiempo o lugar, ¿sí? De una acción o de un movimiento, este hasta. Y mire lo que dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. No podemos quedarnos, no podemos solamente mirar Biblias que amañadamente, escúcheme bien, amañadamente mutilan los textos para quitar la verdad, el cual el escritor bíblico consagra, comenta, dice y argumenta en sus escritos. No podemos hacer eso, ¿sí? Tenemos que ser los más honrados, no posible, sino ser lo más honrado al traducir una escritura. Y aquí nos está diciendo, ese hasta denota que María perdió su virginidad. Y por eso la Biblia de las Américas dice esto. No por faltarle respeto a María, porque el esposo de José, perdón, el esposo de María era José, ¿sí? Y lo más normal de un par de esposos era tener relaciones sexuales. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vamos a leer otra. Sigamos leyendo. Nos quedan todavía 5 minuticos para seguir leyendo Biblias. Para seguir leyendo Biblias. Vamos a ver qué nos dice esta nueva Biblia latinoamericana de hoy. Mire, nueva Biblia latinoamericana de hoy dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. ¿Sí? La conservó virgen. Sí, efectivamente, pero hay un momento en que esa acción culmina. ¿Sí? Tiene un hasta que dio a luz un hijo. Después de ahí, ellos lo más normal, tuvieron relaciones sexuales. Esto nos indica que María no fue por siempre virgen. Nos lo está diciendo la misma Biblia, traducida lo más puro posible. Lo más puro posible. Y lo digo en el temor de Dios. La Biblia que el amigo Guido nos está mostrando está mutilando el texto. Y sin que hubieran tenido relaciones dio a luz un hijo. Eso no lo dice. Hay un hasta que indica el fin de una acción o de un movimiento. Fin de limitación de un tiempo, en tiempo o lugar. ¿Sí? El fin de una acción en tiempo o lugar. Ese hasta indica eso. Leamos otra. Leamos otra. Aquí estamos. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. O sea, efectivamente la conservó virgen. Miremos otra Biblia. Vamos a buscar otra Biblia aquí. Esta, Nueva Biblia de los Hispanos. Esta. ¿Qué nos dice esta Biblia? Dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. No puede ser que 3 Biblias y más de 3 Biblias se equivoquen al decir esto, que efectivamente José conservó virgen su mujer hasta que ella dio a luz su hijo. Después de ahí tuvieron relaciones sexuales. Que la Biblia no hable de la infancia de los demás hijos, eso no tiene relevancia, porque ahí el único relevante es el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Es más, la Biblia declara que la niñez de Jesús se pierde, la adolescencia de Jesús se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no es relevante para la salvación del hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo relevante? Su ministerio. ¿Sí? Y como hemos visto en Mateo capítulo 13, versos 53 en adelante, Jesús, hijo del carpintero, hijo de María, y estaba con él sus hermanos. ¿Sí? Le da por nombre. Ahora, miremos otra Biblia. Vamos a mirar en este minuto largo que me queda, vamos a mirar cómo traduce esto la Peshitta. Dice así, pero no tuvo intimidad conyugal con ella
hasta que dio a luz su hijo primogénito. Mire, no tuvo intimidad conyugal con ella. Este hasta indica el fin de esa acción, de ese movimiento, de esa acción, de esa obra. Este hasta está indicando esa obra, ¿sí? ¿Cuándo fue el fin de eso? Ella dio a luz su hijo primogénito. Indica después que ella tuvo intimidad con él. Amigos y hermanos, ¿qué nos denota esto? Que si nosotros miramos el contexto, dice que conocer, ginosco, indica tener relación sexual el hombre con su esposa. Ese hasta indica el fin de una acción, de un movimiento. ¿Cuál era esa acción y movimiento? Era que efectivamente no tuvieron relaciones sexuales. Ese hasta indica el fin de esa acción. ¿Cuándo fue el fin de esa acción? Cuando ella tuvo su hijo primogénito. Después dice que él la conservó virgen solamente hasta ese tiempo. Después de ahí dice que sí tuvieron relaciones conyugales. Y la relación conyugal dio como resultado unos hijos. Y esos hijos aparecen en Mateo capítulo 13, verso 53 en adelante. Ahí aparecen. Ahora es más, la palabra adelfos ahí se está usando como hermanos. Más adelante sí aparece como la hermandad que hay de la iglesia. Pero cuando habla la Biblia de parientes en el Nuevo Testamento es sungenes, no es adelfos. Hasta aquí mis 20 minutos. Amigo Guido, tu tiempo de despedida, por favor. Bien, gracias entonces, Alexander, como siempre, por esos compartir. Cada uno expuso, cada uno dio testimonios, diferentes Biblias, diferentes puntos de vista con este tema sobre la virginidad de María, que como siempre, yo creo lo importante es la cultura, la educación, el respeto que siempre ha habido de parte y parte, y dar las posturas y que sea en sí las personas que vayan a ver este video las que saquen sus propias conclusiones a manera de la posición de cada una de las iglesias aquí representadas. No siendo más, entonces me despido de todos ustedes en el amor, en la paz, en la gran bondad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es en sí el que nos debe unir y, como dice la palabra de Dios, nuestro hermano mayor por el cual alcanzamos la salvación eterna. Bendiciones, Alexander, un placer haber compartido contigo. A todas las personas de tu canal y a todas las personas que después lo van a ver también en mi canal, Videos Apologética Católica, y quedamos como siempre, como lo decía, en el mismo amor que nos une, que es Jesucristo. Gracias, Alexander. Bueno, Guido, primeramente gracias al Señor Jesús por haberme dado el honor de haber compartido contigo en esta noche. Agradezco tu gentileza, tu formalidad, tu decencia, tu educación, como siempre. Aquí no somos enemigos, siempre hemos compartido y lo hemos compartido en el mayor respeto. Y como tú mismo dices, que sea la audiencia la que saque la conclusión. Hemos los dos expuesto nuestras posturas, que sean ellos sacando su conclusión. Por mí, agradecido estoy con el Señor y te doy gracias a ti, Guido, por haber tenido la gentileza de haber estado con nosotros en esta noche. A la audiencia, que el Señor Jesucristo les bendiga y recuerden, la Biblia no es para pelear, la Biblia es para compartirla. Mire, así lo hemos hecho con el amigo Guido, ni él me falta el respeto a mí, ni yo a él, y somos amigos, nos hablamos, nos escribimos, ya, igual con el amigo Rodrigo Calvo Bernal también, y son católicos. Yo soy cristiano, pentecostal, y somos amigos, no somos enemigos. Ese es a lo que el Señor nos ha llamado, a amarnos unos a otros. Dios les bendiga a todos, nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta pronto.